Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos de nuevo. Mi nombre es Francisco Soldara, yo soy actualmente médico interno de pregrado y bueno, en este nuevo video les voy a hablar acerca de la peritonitis asociada a la diálisis y bueno, me voy a basar en la guía de la ISPD, que básicamente es este organismo internacional que bueno, pues se encarga de darnos la información más actualizada acerca de la diálisis peritoneal. Por sus siglas, que significan International Society for Peritoneal Dialysis. Entonces, esta guía pues nos hace las recomendaciones acerca de la prevención, el tratamiento, cómo realizar el diagnóstico de peritonitis asociada a la diálisis peritoneal. Esta referencia bibliográfica es del año 2022, es la más reciente hasta este momento. Les dejo mis demás redes sociales para si quieren ir a seguirme en dichas redes sociales. En Instagram pues comparto también apuntes de medicina de alto valor académico. Los invito a que se suscriban aquí al canal y que pues activen la campanita de notificaciones para que se les notifique cada que yo suba nuevo contenido, al igual que pues en TikTok, ¿no? En donde pues ya somos cerca o poco más de 11,000 seguidores en esa red social. Sin más, vamos a comenzar a ver el tema. Lo primero y lo más importante que creo yo que sí o sí debes de saber a memoria y que por eso esta diapositiva pues realmente tiene poco texto, son los criterios diagnósticos para poder determinar que un paciente presenta peritonitis. Evidentemente aquí vamos a estar hablando de la peritonitis asociada a la diálisis peritoneal. Y bueno, estos criterios a grandes rasgos pues son tres. El primero habla de las características clínicas que sean compatibles o consistentes con peritonitis, es decir, dolor abdominal, que el paciente pues presente y refiera dolor en el abdomen y o que el efluente de diálisis sea o tenga características de un líquido turbio. Al decir efluente, pues hacemos referencia al líquido que sale de la cavidad peritoneal del paciente. Entonces, pues aquí podemos observar, ¿no? Si nosotros tenemos un líquido efluente turbio, pues bueno, este ya estaríamos palomeando uno de nuestros criterios que se requieren para hacer el diagnóstico de peritonitis relacionado a la diálisis peritoneal. El segundo es que, pues bueno, este líquido nosotros lo enviemos al laboratorio y sea estudiado en laboratorio. Básicamente que solicitemos estudio citológico y citoquímico de dicho líquido efluente. Y lo que vamos a encontrar o lo que nos va a interesar de este reporte de laboratorio va a ser el recuento de glóbulos blancos, ya que este es otro criterio diagnóstico. Si el laboratorio nos reporta que en dicho líquido efluente de diálisis peritoneal encontraron más de 100 células o glóbulos blancos o más de 0.1 por 10 a la 9 células en litro, pues este es otro criterio diagnóstico. Un criterio que también es importante que se toma en consideración es que dicho líquido de diálisis debe de al menos haber permanecido más de 2 horas en cavidad, porque si no, pues bueno, no cumple para este criterio. Además de que este recuento de glóbulos blancos, al menos en su mayoría, en un 50%, al menos más de la mitad de dichos glóbulos blancos deben de ser polimorfonucleares para poder hacer el diagnóstico. El tercer y último criterio es que el cultivo de dicho líquido efluente peritoneal sea positivo. Sin embargo, pues más adelante veremos que también se puede realizar el diagnóstico
aún así existiendo un cultivo negativo. Y bueno, finalmente 2 o más de los anteriores, que como ya vimos son 3 criterios, pues hacen el diagnóstico. Pero con tan solo 2 que nosotros confirmemos de estos criterios diagnósticos, pues bueno, podemos decir que dicho paciente presenta peritonitis asociado a la diálisis peritoneal. Importantes los siguientes términos o definiciones que se manejan alrededor del tema de peritonitis asociado a la diálisis peritoneal, como por ejemplo cuando hablamos de una curación médica. Este término va a hacer referencia a la resolución completa de un episodio de peritonitis, junto con ninguna de las siguientes complicaciones, como por ejemplo recaída, peritonitis recurrente, que se le tenga que quitar el catéter de diálisis peritoneal al paciente, que tenga que ser transferido a otra modalidad de terapia sustitutiva de la función renal como lo es la hemodiálisis y finalmente que el paciente fallezca. Si se llegan a presentar alguna de estas, pues bueno, no podremos hablar de que ese paciente se curó médicamente de una peritonitis. Otros términos importantes es hablar de peritonitis refractaria, peritonitis recurrente, peritonitis reincidente, peritonitis repetitiva y pues algunos otros términos como lo es la extracción del catéter asociado a peritonitis, eh, transferencia a hemodiálisis, eh, peritonitis que se asocia con la muerte y bueno, hospitalización asociada a peritonitis. Todos esos términos es importante que los conozcas, que los sepas de memoria y que los domines. Creo yo uno de los más importantes es la peritonitis refractaria, que por su definición hace referencia a un episodio de peritonitis que persiste con bolsas de diálisis con líquido turbio o un recuento persistente de diálisis con leucocitos mayor a 100 después de 5 días de haber aplicado terapia con antibiótico de forma apropiada. Este es importante y de hecho es muy frecuente ver a pacientes con peritonitis refractaria a los cuales pues se les tiene que retirar el catéter. Y esto es importante reconocerlo y saberlo porque pues de esta forma es como muchos pacientes pues terminan con una cavidad no útil ya que pues se les está retirando y recolocando el catéter secundario pues a peritonitis refractaria. Ya con más calmita, pues te invito a que consultes esta terminología y a que la domines. En cuanto al algoritmo de tratamiento o de manejo inicial en pacientes con diálisis peritoneal, también me parece un punto clave del tema que debes de conocer, ya que pues evidentemente si llegas a diagnosticar una peritonitis asociada a la diálisis peritoneal, pues es importante iniciar un tratamiento médico y de forma adecuada. Entonces, este algoritmo nos dice que en primera instancia debemos de valorar clínicamente a nuestro paciente, verificar que pues efectivamente tenga dolor abdominal, debemos de examinar el sitio de salida del catéter, además del lumen y pues el túnel del catéter, ya que pues puede ser que este sea el que está contaminado y el que pues haya ocasionado la peritonitis. También debemos de recolectar líquido de la diálisis peritoneal para que pues bueno, para hacer el recuento celular y el recuento diferencial, además de la tensión de Gram y un cultivo. Entonces, cuando un paciente comienza con datos clínicos o lo que ya mencionábamos, que el líquido efluente de la diálisis peritoneal sea turbio,
lo que debemos hacer en primera instancia es solicitar citológico, citoquímico y cultivo de dicho líquido de diálisis peritoneal, que como ya mencionamos debe de haber permanecido en cavidad al menos 2 horas. Ya en caso de que nosotros tengamos por laboratorio y por la clínica un diagnóstico confirmado, o sea que ya hayamos recabado 2 de los criterios antes explicados, pues entonces debemos de iniciar antibiótico preferentemente intraperitoneal lo antes posible, pues para combatir la infección. Debemos de dicho antibiótico dejarlo reposar por al menos 6 horas, el tratamiento antibiótico empírico, y bueno, se debe de dar tratamiento empírico que abarque tanto a bacterias gram positivas como a bacterias gram negativas. Y este tratamiento antibiótico debe de estar basado en la historia del paciente, además como de la sensibilidad del centro hospitalario en el que nos encontremos. A decir verdad, por ejemplo, en el hospital en el que yo me encuentro, epidemiológicamente se reportan la mayoría de casos de peritonitis asociados a la diálisis peritoneal como agente causal a la E. coli. Entonces, pues es importante ajustar los tratamientos, la antibiótico-terapia, a los organismos, a las bacterias que suelan ser de repetición en dicho centro hospitalario. Entonces, se nos marca en este algoritmo que para abarcar o para atacar a bacterias gram positivas podemos hacer uso de una cefalosporina de primera generación o de vancomicina. En el centro hospitalario en el que yo me encuentro, frecuentemente o lo más común es que se prefiera la vancomicina. De hecho, al final de este video les tengo un ejemplo de un tratamiento, de un caso en la de la vida real, de un paciente hospitalizado en el hospital en el que yo me encuentro rotando. Y vamos a ver que pues el medicamento que en ese hospital se escogió pues es la vancomicina. Ahora bien, también se nos dice que debemos de dar un antibiótico que abarque y que cubra, que ataque a bacterias gram negativas. Y aquí se nos da la opción de escoger una cefalosporina de tercera generación o un aminoglucósido, tomando en consideración que los aminoglucósidos, esta clase de antibióticos, pues tiene efectos adversos, efectos secundarios tanto nefrotóxicos como ototóxicos y hay que tomarlos a consideración. Más adelantito te voy a hablar un poquito más de esto y de qué podemos hacer para combatir dicha toxicidad. Y bueno, por otro lado, también se nos hace se nos da la opción de iniciar monoterapia. Esto puede ser con una cefalosporina de cuarta generación, que básicamente es la cefepime. Y bueno, también se nos menciona que debemos de considerar un tratamiento adyudante. ¿Para qué? Para el manejo del dolor, porque recordemos que el paciente va a tener dolor abdominal y bueno, esto ya depende de los umbrales de dolor de cada paciente. Puede haber un paciente que se queje mucho como si tuviera un cuadro de abdomen agudo, puede ser un paciente que esté asintomático, ¿no? O bueno, quizá no asintomático, pero con un dolor muy leve, muy tolerable. Entonces, pues ahí hay que individualizar y de acuerdo a nuestro paciente, pues dar algún tratamiento para el dolor. También se hace la recomendación de colocar heparina intraperitoneal. Bueno, esto pues más que nada pues para también mantener permeable la vía. Y bueno, también se nos recomienda el tratamiento profiláctico contra hongos, básicamente profilaxis antifúngica. Y más adelante te diré cuál es este tratamiento que se recomienda y cuál es el ideal. Y de hecho también en el caso real que te voy a presentar al final, pues viene el ejemplo y de cómo se debe de indicar. Finalmente, bueno, pues se debe de admitir al paciente o se debe de internar
si es que presenta fiebre, sepsis, dolor significativo o no se puede realizar la diálisis peritoneal en casa, no se puede continuar con la terapia sustitutiva de la función renal. ¿Por qué? Pues porque si dejamos ser este paciente, pues va a ser un paciente que eventualmente va a elevar toxinas, va a elevar productos de desecho del organismo, como pues son los azuados, y va a presentar urgencia dialítica, y pues hay que prevenir estas complicaciones. Por lo tanto, pues hay que ingresar a estos pacientes que ya no puedan continuar con su diálisis en casa. Finalmente, pues también se tiene que educar al paciente acerca de la técnica de tanto de la diálisis como de pues del tratamiento de la inyección del antibiótico intraperitoneal, y pues asegurar el seguimiento de dicho tratamiento, muy importante. En cuanto al tratamiento, bueno, pues como ya te mencionaba, la vancomicina, no solo en mi centro hospitalario, sino en general, la guía es el tratamiento que nos recomienda. Este es el fármaco de elección, principalmente en centros con alta prevalencia de bacterias gram positivas que sean resistentes a la meticilina. Y bueno, la vía de administración preferente para la vancomicina es intraperitoneal, esto en comparación de la administración intravenosa. ¿Por qué? Porque la literatura marca que el 90% de la vancomicina intraperitoneal se absorbe en presencia de la peritonitis, de la infección, de la inflamación del peritoneo, ¿no? Entonces tiene una mejor un mejor ADME, la administración intraperitoneal, que la intravenosa. Y bueno, lo que te mencionaba, la monoterapia con cefepime también es una alternativa aceptable como tratamiento antibiótico empírico. Empírico hace referencia a que pues sabemos que tiene peritonitis asociada a la diálisis peritoneal, pero aún no tenemos a un organismo aislado. Todavía no salen el reporte del cultivo de diálisis de líquido peritoneal. Por lo tanto, pues no nos vamos a esperar a que salga dicho reporte de laboratorio porque suelen ser tardados, y por eso es que iniciamos un tratamiento empírico abarcando tanto gram positivos como gram negativos. Y bueno, se recomienda evitar el tratamiento prolongado con aminoglucósidos, que bueno, vimos en el algoritmo que era una alternativa, y si se llegan a utilizar aminoglucósidos, como es por un lapso prolongado de tiempo, se sugiere la terapia complementaria con N-acetilcisteína oral para prevenir la ototoxicidad de los aminoglucósidos. Y bueno, aquí retomamos el término de peritonitis refractaria, en la cual la recomendación es retirar el catéter de diálisis peritoneal. Pero es importante que conozcamos cuando hacemos referencia a dicho término. Y debes de recordar que la peritonitis refractaria está definida como la falta de la eliminación del efluente de diálisis peritoneal después de 5 días de antibiótico apropiados. Entonces, va a ser un paciente que ya le habremos iniciado tratamiento antibiótico, pasan 5 días, revaloramos y persiste con líquido efluente turbio, dolor abdominal, con el recuento de glóbulos blancos mayor a 100 en el citológico de líquido peritoneal, etcétera. Y bueno, en estos casos pues hay que retirar el catéter de diálisis peritoneal. ¿Para qué? Para evitar echar a perder la cavidad y, pensando en un futuro, poder volver a recolocar un catéter para diálisis peritoneal. Por eso es importante pues retirar el catéter que ya se infectó. Sin embargo, hay casos en los que también se nos recomienda continuar la observación del paciente y la valoración de si retiramos o no retiramos dicho catéter, y esto es cuando después de un tratamiento con antibiótico mayor a 5 días el recuento de glóbulos blancos comienza a disminuir, y
comienza a tener una tendencia hacia los valores de normalidad. En estos casos podemos valorar no retirar el catéter y continuar valorando si es necesario realmente retirarlo. Ya si persiste el paciente con un recuento elevado de glóbulos blancos, pues bueno, ya ahí sí habría que considerar retirar el catéter. Ahora bien, lo que ya te adelantaba de peritonitis con cultivo negativo, pues esto sí es posible. Esto quiere decir que existe el diagnóstico de peritonitis utilizando los otros criterios, pero no se identifica ningún organismo en el cultivo de líquido peritoneal. Entonces, para que lo tomes a consideración, lo tomes en cuenta y no vaya a ser que subdiagnostiquemos casos de peritonitis por el hecho de que los cultivos salgan negativos. Ahora bien, te voy a platicar de algunas cosas para prevenir la peritonitis. Una de ellas es la administración de antibiótico profiláctico sistémico antes de la colocación del catéter. Y los antibióticos que podemos utilizar es la cefuroxima intravenosa durante el, periodo operatorio o la gentamicina o la vancomicina, y también es útil la cefaxolina. Cada programa de diálisis peritoneal debe de determinar su propia elección de antibiótico para profilaxis después de considerar, como ya mencionaba anteriormente, el espectro local de resistencia a los antibióticos y de los organismos más frecuentemente aislados en dicho centro hospitalario. Se debe de evitar y tratar la hipocalcemia para reducir el riesgo de peritonitis. Esto se puede hacer con gluconato de calcio y pues se debe de indicar. Es importante tratar estos desequilibrios hidroelectrolíticos porque se ha demostrado que aumentan el riesgo de padecer peritonitis. También evitar o limitar el uso de antagonistas del receptor de histamina 2. Esto se ha también demostrado que puede prevenir la peritonitis entérica. Finalmente, para prevenir la peritonitis fúngica, o sea, causada por hongos, se recomienda, como ya te mencionaba en el algoritmo, prescribir profilaxis antifúngica. Siempre que los pacientes con diálisis peritoneal reciban un tratamiento con antibióticos, independientemente de la indicación para dicho ciclo de antibióticos, se debe de utilizar fluconazol en una dosis de 200 miligramos cada 48 horas. Y más adelante veremos que esto en la práctica clínica pues sí se realiza. Otras medidas preventivas son el uso de antibiótico de forma profiláctica previo a procedimientos quirúrgicos invasivos como lo es la colonoscopia o histeroscopia en caso de pacientes femeninas. Los medicamentos que podemos utilizar es la ampicilina oral en una dosis de 1000 miligramos, el ciprofloxacino también es otro en dosis de 500 miligramos y o también metrodinazol en una dosis de 250 miligramos 1 a 2 horas antes de los procedimientos como por ejemplo la colonoscopia. También antes de dichos procedimientos debe de drenarse la cavidad abdominal para retirar el líquido de diálisis peritoneal. ¿Por qué? Porque es preferible que el abdomen se encuentre vacío cuando el paciente va a ser sometido a alguno de estos procedimientos, ya sea colonoscopia o ginecológico. ¿Esto para qué? Bueno, pues para mejorar la defensa de nuestro paciente, porque se ha demostrado que la función fagocítica de los macrófagos, que son células del sistema inmunológico, pues su función decae cuando tenemos el líquido dialítico en la cavidad. Entonces, tanto los macrófagos como las células polimorfonucleares disminuyen su eficacia y su actividad y su fortaleza para atacar
agentes o bueno, bacterias en presencia de líquido peritoneal. Entonces es preferentemente que antes de que estos pacientes sean llevados a alguno de estos procedimientos se les vacíe el abdomen como tal. Finalmente, la peritonitis debida a organismos zoonóticos se puede prevenir si le decimos a nuestro paciente que idealmente en la habitación en donde se dialice y en donde se haga sus recambios no debería o no debe de haber mascotas, ni perritos ni gatos, porque esto aumenta el riesgo de infección y por lo tanto de peritonitis asociada a la diálisis peritoneal. Entonces, donde se almacenan tanto tubos como equipos y máquinas de diálisis, no se recomiendan mascotas a grandes rasgos. Y pacientes que pues sí tengan mascotas, no es como que les digamos que deben deshacerse de ellas, pues simplemente deben de tener algunas medidas o cuidados especiales y pues ser un poco más cautelosos a la hora de realizarse sus recambios. Finalmente, pues aquí te presento un reporte de laboratorio de un citológico y citoquímico del líquido peritoneal de uno de los pacientes que yo recientemente vi en el hospital en el que me encuentro haciendo mi internado. Y bueno, en el citoquímico podemos ver cómo nos reportan glucosa, nos reportan eh, lactato deshidrogenasa, recuento de proteínas, pero lo más importante es el citológico, en donde podemos ver que a grandes rasgos el aspecto del líquido efluente pues era turbio de esta paciente, el pH pues era alcalótico, eh, el color era amarillo claro y lo más importante que forma parte de los criterios diagnósticos de peritonitis asociada a la diálisis peritoneal, el recuento de glóbulos blancos. Podemos ver cómo los leucocitos en este caso eran de 2190, por lo tanto cumple criterio de peritonitis y además tiene un 92% de este 100% de leucocitos de predominancia polimorfonucleares. Por lo tanto, también cumple el criterio de que más del 50% debe de ser polimorfonucleares y con esto pues se realiza el diagnóstico. Además de que pues la paciente también presentaba dolor abdominal y como ya mencioné, las características macroscópicas del efluente del líquido peritoneal era turbio, pues con estos dos criterios podemos hacer el diagnóstico. Por lo tanto, a esta paciente, pues, este es el esquema antibiótico o tratamiento que se le indicó y podemos observar cómo se le receta una cefalosporina de tercera generación, que es la ceftazidima a dosis de 1 gramo cada 24 horas, con 6 horas mínimo de estancia en cavidad y que este tratamiento pues se indica también la fecha en la que se inició y los días que lleva dicha paciente con dicho tratamiento. También se le indicó la vancomicina, que ya te adelantaba que es como que el medicamento que se prefiere en el centro hospitalario en el que yo me encuentro. Este también debe de estar en cavidad por lo menos 6 horas y pues se indica también la fecha de inicio y los días que lleva dicha paciente con este tratamiento. Y finalmente lo de la profilaxis para, para hongos, que en este caso se indicó el fluconazol a dosis de 200 miligramos vía oral o también puede ser intravenosa cada 48 horas y se indica también la fecha de inicio y los días que lleva con dicho tratamiento. Además, pues de las medidas generales que son básicamente indicaciones para enfermería, como pues es la toma de signos vitales por turno, para que pues ver si no es un paciente que por el dolor presente taquicardia o hipertensión secundaria al dolor, que no presente picos febriles, etcétera. Lo de pues la camilla para evitar caídas intrahospitalarias, la medición de la glucosa también importante en pacientes diabéticos, además de su esquema de corrección de glucosa, ya sea que presente hipoglucemia, ya sea que presente hiperglucemia, además de pues algunas otras indicaciones
importante que también es importante que pues las redactemos en nuestras indicaciones médicas. Sin más por este video, te agradezco tu atención, no sin antes pedirte que por favor dejes tu me gusta, tu manita arriba, me ayudarías mucho de esa manera, que te suscribas al canal y que compartas este video con más compañeros para seguir aprendiendo todos de una forma grupal. Y pues te vuelvo a dejar mis redes sociales para hacerte la atenta invitación a que vayas a seguirme en TikTok, en Facebook, en Instagram, y que pues puede ser que encuentres mucho contenido que te sea útil a ti y que de esta forma pues te encuentres más preparado, que tus conocimientos aumenten y que pues cuando tengas a pacientes con peritonitis, porque es muy frecuente verlos, realmente los enfermos renales son muchos, abundan, y pues específicamente en el servicio de medicina interna pues es muy común verlos. Entonces pues sin más por este video, hasta el próximo.